¿Sabías que el 88.7% de los pacientes que se hospitalizan han presentado fiebre en algún momento de la enfermedad? ¿O que 8 de cada 10 contagiados presenta daños a nivel pulmonar aún sin presentar síntomas? Estamos en Ecuación Médica y en el día de hoy vamos a hablar de los signos y síntomas del coronavirus. Sencillo, rápido y eficaz. Lo primero que tenemos que aclarar es que no todas las fiebres, diarreas o dolores de garganta son coronavirus. En serio, no todo es COVID-19. Hay muchas otras causas que presentan síntomas similares y que se deben descartar. Como ejemplo, te invito a admirar esta lista de organismos que producen la conocida tríada de fiebre, tos y malestar general tan característica del COVID-19 y de muchas otras patologías respiratorias. Así que ahora quiero que prestes mucha atención porque en los próximos 2 minutos 47 segundos te voy a enseñar la sintomatología más asociada al COVID-19. Según los últimos estudios publicados sobre el tema, tenemos signos y síntomas que predominantemente afectan el tracto respiratorio, pues en base a la investigación in vitro se ha determinado que el virus se introduce en las células que expresan la enzima convertidora de angiotensina 2. De esta manera, penetra en los pulmones y produce la neumonía que ya es conocida. La tomografía computarizada y la radiografía son los estudios que nos van a permitir, junto con los síntomas, identificarla. En el caso del COVID, el signo que más común encontraremos en una tomo es una opacidad en vidrio esmerilado en ambos pulmones. Si no saben qué es, no se preocupen. Sus doctores sí sabrán. A nivel de radiografía no hay signos característicos y no siempre nos presentan hallazgos, pero si se presentan serán sugestivos de un cuadro de neumonía. Como síntomas tendremos tos y dificultad respiratoria, además de que podemos estar oxigenando deficientemente, lo cual va a estar evidenciado por una simetría de pulso disminuida o una saturación de oxígeno disminuida. Y como nuestro cuerpo intenta defenderse de la invasión del virus, se produce una respuesta general del cuerpo, que como consecuencia da fiebre, malestar general y pérdida del apetito. Como los niños presentan menos niveles de esta enzima, la sintomatología en ellos es menos marcada. Hasta ahora, estos eran los síntomas más conocidos del COVID-19. Sin embargo, recientes artículos publicados sobre el virus hablan de unos nuevos síntomas insospechados por los doctores, pero que están presentando los pacientes, y estos son síntomas gastrointestinales. Ya lo escucharon, el coronavirus no solo produce síntomas a nivel del sistema respiratorio, sino que también a nivel del sistema digestivo, y esto ha sido explicado por la comunidad científica debido a que ciertas células del tracto digestivo expresan la enzima convertidora de angiotensina 2, que presentan a su vez los pulmones, y esto produce como consecuencia que el virus penetre estos órganos y produzca los síntomas de dolor abdominal, diarrea, así como náuseas y hasta vómito. Incluso se ha descubierto que hay pacientes que solamente tienen estos síntomas gastrointestinales que les acabo de mencionar y no presentan la típica tos ni la dificultad respiratoria, por lo que hay que tener ojo con eso. Otro signo muy importante es la linfocitopenia, es decir, la reducción del número de células blancas de defensa inmunitaria de tipo linfocítico. Esto se ve en un simple hemograma y esto se explica debido a que el virus adhiere a receptores de estas células, permitiendo a su vez que el virus las destruya, un poco parecido a como el VIH destruye las mismas células. Actualmente se está asociando otros síntomas a la presencia del virus, como dolor de cabeza intenso, pérdida total del olfato y el gusto y conjuntivitis, este último asociado a una probable respuesta local por haberse producido el contagio a través de la mucosa de los ojos. Bueno, con esto espero te haya quedado claro los síntomas y signos más frecuentes e importantes del coronavirus, y espero te haya quedado claro también la nueva actualización sobre los síntomas gastrointestinales. Y no olvides que puedes no presentar ningún síntoma. Según un estudio epidemiológico realizado en el territorio español, el estudio N-COVID-19 afirma que hasta el 33% de los contagiados, es decir, 3 de cada 10 positivos, cursa la patología como asintomático. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios si te gustaría que hiciese otro video hablando del tema. Hasta la próxima. Hasta la próxima.